Vamos a ir a la palabra, sin más preámbulos. Hace días atrás, aproximadamente 21 días atrás, veníamos tocando un tema titulado en los tiempos de Noé, y que tiene como propósito entender todo lo que se vivió en el tiempo de Noé y entenderlo en este tiempo, ¿sí? ¿Qué pasó en ese tiempo y cómo se debe entender eso en este tiempo? Ya que el mismo Señor, nuestro Mesías Salvador, enseñó que antes de su regreso, la característica del mundo o de la sociedad que iba a haber iba a ser muy similar o iba a ser igual a la característica de la sociedad de ¿quién? ¿Las características de quién? De la sociedad del tiempo de Noé. Por tanto, nos compete a nosotros revisar esto, ya que hay una advertencia y como dicen o decían los abuelos, soldado avisado no muere en guerra. Por tanto, el Señor nos está previniendo y nos está diciendo que antes de su retorno, antes de su regreso, iba a haber una generación, la generación que iba a existir, que iba a haber en ese momento sobre la tierra, era una generación igual, con características en su comportamiento, igual a la del tiempo de Noé. Por eso estamos revisando este tema. Y no solamente estamos revisando entonces el comportamiento de la sociedad, sino también lo que hizo ¿qué? Noé, para diferenciarse de entre todas sus generaciones, como dice la palabra, que Noé fue un varón, sí, perfecto, que fue diferente a todas sus generaciones. Y hace 8 días estábamos entonces hablando precisamente acerca de Noé, cómo el Señor le había permitido engendrar 3 hijos. Y estuvimos hablando acerca de la responsabilidad que como padres tenemos cada uno de nosotros delante de nuestros hijos en proveerles a ellos y hacer para ellos un arca o una barca. Y ahí en Génesis capítulo 6, versículo 14, dice, voy a leer la Biblia textual, aquí tengo la BTX, Biblia textual, dice 6:14, dice que el eterno Dios le dijo a Noé: hazte un arca de madera de ciprés y harás compartimentos al arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Sin embargo, yo a ustedes les di una traducción, ¿se acuerdan? De este mismo versículo, una traducción que yo hice. Y cuando digo que yo hice, no es que yo esté adulterando la palabra, ni que yo la esté manipulando, sino que con base a las palabras que aparecen allí exactamente, estoy tratando de hacerle una traducción. Y la traducción que les hice de ese texto hebreo al español fue esta, ¿sí? Hazte tú mismo una barca de madera de gofer, ¿sí? Hazte tú mismo. La expresión que aparece allí es hacerse a uno mismo, ¿no? Hacerse a uno mismo. Es decir, que el primero que se tenía que convertir en una barca o en un arca, ¿quién era? Noé. Obviamente Noé debía construir una barca, sí, la iba a construir con madera y con todos los elementos que el Señor le proveyó. Sin embargo, cuando leemos el versículo 14, la forma gramatical en la que está expresada el texto hebreo es hacerse a él mismo, ¿sí? Como si él mismo fuera ¿qué? La barca. Y es que Noé tenía que compenetrarse con esa visión, porque si él no se compenetraba con la visión que el Señor le había dado, pues en realidad iba a ser muy difícil que pudiera llegar a lograr semejante empresa, semejante demanda, lo que el Señor le estaba pidiendo. Era algo que él tenía que poner en su corazón, en su alma. Él mismo tenía que tomar esto, y así son las cosas en el Señor. Cuando nosotros estamos en el Señor y las cosas vienen de Él, lo primero que nosotros debemos es interiorizar la visión de Dios, lo que Él nos ha dado, a lo que Él nos ha llamado. Si nosotros no lo interiorizamos, si nosotros mismos no lo creemos, ¿cómo podremos luego decirles a otros, vengan? Si Noé no creía en eso y no lo iba a interiorizar, ¿cómo le iba a decir a las demás personas lo que iba a venir? El riesgo tan tremendo. ¿Cómo se iba a atrever a emprender semejante cosa? Por tanto, si yo no estoy convencido, por ejemplo, que Yeshua
es el Mesías Salvador y que solamente por medio de Él hay salvación y vida eterna para el hombre, si no estoy convencido de eso, ¿cómo voy a predicarle a otro que Él es el Salvador? Si yo mismo no estoy convencido. Por tanto, eso tiene que empezar por mí mismo. Cada cosa en el Señor tiene que empezar por mí mismo. La visión debe desarrollarse en lo más interior y debo convertirme en parte de la visión. Eso era lo que estaba sucediendo con Noé y eso es lo que el Señor le demandaba a Noé, convertirse en parte integral de la misma visión. Si yo no creo en realidad ni estoy convencido que el Señor Yeshua, el Mesías, sea el camino, la verdad y la vida, como Él lo dijo, no voy a poderle hablar a otro con todo el compromiso y con todo lo que se requiere respecto a ese tema para que crean a la verdad. Por eso muchas veces, mejor digo muchas, predicamos la verdad como si fuera una mentira. Pero muchas veces el enemigo hace lo contrario. Enseña una mentira como si fuera una verdad. Y usted ve que la gente muchas veces con sus mentiras o con sus engaños y las defienden a capa y espada. Por tanto, nosotros tenemos que estar convencidos y revestidos de la visión que el Señor nos ha dado. De eso estuvimos hablando hace 21 días aproximadamente. Y por eso le dice aquí, hazte una barca, ¿sí? Hazte tú mismo una barca de madera, ¿sí? Tú mismo, de gofer. Y hablaba de la madera gofer, que era una madera pues que no se sabe realmente cuál es. De hecho, la única vez que se habla de la madera de gofer es en ese texto. Al parecer era una madera exquisita y muy fina que precisamente se daba en los tiempos prediluvianos, ¿sí? Antes del diluvio, porque después del diluvio tenemos que entender que la atmósfera y todas las condiciones climáticas y todo lo que toda la cuestión atmosférica de la tierra cambió radicalmente. Desde el movimiento de las placas tectónicas hasta el resurgimiento de páramos, de montañas, islas y una cantidad de cosas, lo cual hizo que todas las cosas en la tierra, las condiciones de vida en la tierra, ¿qué? Cambiaran, ¿sí? Entonces, al parecer este era un árbol, el más fuerte, el más poderoso que existía antes de la época del diluvio y lo cual usó Noé precisamente para la construcción de un arca. Y dice acá, y harás ¿qué? Nidos. Hazte tú mismo una barca de madera de gofer y harás nidos en el arca. Y les explicaba que traduje nidos porque la palabra que aparece ahí literalmente es ¿qué? Nidos, ¿sí? O sea, algunas versiones al español traducen recámaras, cuartos, aposentos, y no es que estén mal, no es que estén equivocados, no estamos condenando ninguna versión del hebreo por eso, pero lo que yo le quiero hacer es aclararle que la palabra que aparece allí es literalmente el nido de un ave, ¿sí? Los nidos, porque eso tenía una intención, porque es donde se empollan, ¿no? Los huevos para que crezcan los pollitos que o las avecitas que van a salir de allí, los polluelos, y luego de allí empiecen a tener toda la fortaleza hasta que puedan salir ¿de qué? Del nido. Harás nidos en el arca y cubrirás tu casa. Del exterior la cubrirás. Mire esto. Y harás nido en el arca y cubrirás tu casa. Yo le estoy traduciendo literalmente lo que dice el texto hebreo, ¿sí? Harás nidos en el arca y cubrirás tu casa. Ahí literalmente dice cubrirás tu casa y la cubrirás del exterior la cubrirás. Eso es lo que dice el texto literalmente, si lo queremos traducir literalmente. Entonces Noé tenía como condición esto, hacer nidos en su casa, por medio de lo cual iba a estar ¿qué? Cubriendo su casa. ¿Y quién era su casa? Sus hijos, su familia, su esposa misma, ¿sí? Sus nueras. Porque en ese momento él era la cabeza, Noé era la cabeza representante del eterno Dios allí. Entonces dice, harás nidos en el arca y cubrirás así tu casa, del exterior la cubrirás. Cuando nosotros, y les hablaba de eso, que cuando nosotros como padres, y aquí estoy hablando tanto del papá como de la mamá, entendemos nuestra responsabilidad
que nosotros somos los que tenemos que crear los aposentos, los albergues, los nidos para poder empollar a nuestros hijos, y lo estoy hablando de manera figurativa, ¿sí? Poderlos desarrollar hasta que ellos tengan lo suficiente para emprender ¿qué? Vuelo. Si yo a mi hijo o a mi hija no le doy la suficiente conocimiento de la palabra para que emprenda el vuelo, en el momento que lo saque o que tenga que salir del nido, pues se va a enfrentar a cosas muy terribles. Si el ave, después de que ha sido empollada y ya es sacada del nido, no tiene la suficiente fortaleza para poder emprender su primer vuelo, pues lo que va a suceder es que se va a estrellar contra el suelo y el ave va a morir. Nosotros tenemos que saber que un día nuestros hijos van a salir ¿de dónde? De en medio de nuestros nidos, ¿cierto? Ellos van a salir. Yo no puedo pretender tener a mi hija, en mi caso, todo el tiempo conmigo. Claro, ese es el orden de la vida. Dejará a su padre y a su madre, ¿sí? El hombre, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre, no dice la mujer. ¿Sí? No, yo entiendo, sí, tiene que salir. Y yo sé que mi hija, de acuerdo al curso de la vida humana y lo que ha estipulado el eterno Dios, lo debe hacer. Si es que Él no ha venido antes, el Señor, por su iglesia. Pero si seguimos el curso natural, eso es lo que mi hija debe hacer. Y yo debo prepararla para que cuando ella salga, tenga toda la preparación suficiente para que no se vaya a estrellar contra el mundo. ¿Me hago entender? Y es en el nido donde se le da el alimento suficiente. Usted por eso ve, les decía yo ese día que les estaba hablando de eso, cómo las aves que están empollando, ellos mismos traen el alimento en sus picos y se los ponen a sus hijos, se los meten allí y comen de su propio pico, ¿sí? Eso es lo que hacen. Nosotros como padres tenemos que darles el alimento a nuestros hijos, el suficiente alimento. Ahora, ese alimento para nuestros hijos, ¿dónde radica? ¿Dónde está? En la palabra del eterno Dios. Y yo debo aprender a darle a mi hija la palabra que ella necesita, y mi esposa también tiene ese compromiso, ¿sí? Para que podamos darle todo lo necesario, para que en el momento que ella pueda salir, esté protegida del exterior, y no que el mundo la tome y la devore. De eso se trata. Y ese era el compromiso que tenía Noé. Y por esa forma de comportarse Noé, fue que el eterno Dios dijo que Noé fue un varón ¿qué? Justo y perfecto. Cuando nosotros inducimos a nuestros hijos verdaderamente como es, estamos desarrollando nuestra perfección, estamos desarrollando nuestra justicia delante de Dios. Pero es un compromiso que tenemos como padres, tanto papás como mamás. A veces se da que el papá quiere y la mamá no quiere, o al contrario, la mamá quiere y el papá no quiere enseñarles. Y es complicado porque empieza a haber una división. Y recuerde que el Señor mismo dijo que un reino dividido no prevalece. Ambos tienen que estar en el mismo compromiso de poder darles a sus hijos todas las herramientas necesarias, y la primera y más útil herramienta es ¿qué? La palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros entendemos lo que dice en las Escrituras, dice allí que toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios, y es ¿qué? De utilidad, de ganancia. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, escribe el apóstol Pablo a Timoteo, y le dice, toda la Escritura es ¿qué? Inspiración de Dios. Cuando dice inspiración de Dios, es que viene del aliento de Dios. Toda la Escritura viene del aliento de Dios. Por eso es la palabra de Dios, lo que brota de su boca. Y todo lo que brota de la boca de Dios es vida. Por tanto, la palabra inspirada, ¿sí? La palabra que ha sido dada por Él, exhalada por Él, entregada por Él, es que útil, de utilidad. Toda la Escritura es que útil, ¿sí? La Escritura es ¿qué? Útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, para corregir, redarguir, exhortar, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente perfecto, preparado para toda buena obra.
Por tanto, si yo quiero hacer de mis hijos un trabajo perfecto, pues debo acudir a lo que trae la perfección, que es ¿qué? La palabra de Dios. Allí está la perfección. Entonces nosotros estamos llamados a esto. Y dice acá, entonces nuestra traducción que les estoy haciendo a ustedes dice: y harás nidos en el arca y cubrirás así tu casa, del exterior la cubrirás. Del exterior la cubrirás. Por tanto, el primer trabajo que debía hacer Noé era ¿con quién? Con su casa. Sí, él iba a ser un pregonero de justicia, como dice la escritura, porque lo fue. Cuando nosotros vemos en las escrituras, se nos habla de esto, ¿sí? Se nos habla que él pregonó, se nos habla que él habló, que él dio a conocer la palabra. Mire lo que dice Hebreos 11:7, un momento allí. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, es decir, que Noé no tenía ni idea qué era lo que iba a pasar en sí. Él sabía que algo iba a suceder, pero no sabía, no lograba imaginar qué era lo que iba a pasar, porque eso no se había visto. Es como cuando nosotros le decimos a la gente: el Señor viene, prepárense. Pero la gente: pero ¿cómo así que el Señor viene? ¿Y qué es eso? ¿Sí? Son cosas que aún ¿qué? No vemos. ¿Y en eso se basa qué? La fe. En eso se basa la fe. Y nosotros tenemos que tener en cuenta ese aspecto de la fe, porque muchas veces nosotros no hemos entendido realmente qué es la fe, y más bien usamos la fe para otras cosas, o es raro que a veces hasta desarrollamos una cosa rara, ¿sí? La fe en la fe, ¿sí? Lo que algunos llaman la superfe, ¿sí? De tener más fe hasta que el mismo Señor, ¿sí? El mismo Señor Jesucristo. Y hay algunos que pretenden tener más fe que el mismo Señor y usan la fe para una cantidad de cosas, menos para lo que es. La fe debe ser usada legítimamente para lo que fue constituida la fe. Si nosotros usamos la fe para lo que no es, pues en realidad ella no va a actuar como debería actuar, puesto que la fe como tal está dada para que nosotros podamos preservar ¿qué? Nuestra vida en el Señor. Entonces dice acá: por la fe, note allí, subraya ahí si quiere, Noé, cuando fue advertido por Dios, mire que siempre primeramente el Señor ¿qué? Advierte. Es decir, el Señor no hace las cosas por sorpresa. Entonces dice acá: cuando fue advertido, afortunadamente el eterno Dios ¿qué? Advierte. Y esa es la problemática del ser humano, que a pesar de ser advertido no se prepara. ¿Sí? Mire con Noé, lo vamos a ver, él fue pregonero, él pregonó, se le advirtió a la sociedad de aquel entonces. Por eso dice el Señor que esa sociedad va a ser, ¿sí? La sociedad última antes de su regreso va a ser como la de Noé, que fue una sociedad a la que se le advirtió, pero como si no se les hubiera dicho nada. Lamentablemente, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de las cosas que aún no se veían, que no se conocían, sin embargo, a pesar de no saber, con temor preparó ¿qué? El arca. ¿Cómo debemos aprendernos a preparar delante del Señor? ¿Cómo nos preparamos? Con temor. ¿Sí? Con temor. Diferente al miedo como tal, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre el temor y el miedo. El temor es aquello que nos lleva a vivir y a hacer conforme a lo que dice la palabra del eterno Dios, por la autoridad que tiene Dios, por ese mismo amor que tenemos hacia Él. Y nosotros entendemos que hay temor en nosotros cuando vivimos conforme a lo que dice ¿qué? Su palabra, sus mandamientos, lo que está estipulado, su ley misma lo dice. ¿Por qué el mundo vive como vive? Porque hoy vive sin temor. La palabra dice una cosa, el hombre hace ¿qué? Otra. La palabra habla en contra del adulterio, pero vemos un mundo donde cada día se practica más ¿qué? El adulterio. No hay temor. La Biblia habla en cuanto al no robar,
en cuanto al no asesinar, y cada día se incrementan los índices de asesinato, de robos, de violaciones, y la Biblia habla en contra de esto y habla de lo prohibido que está esto. Sin embargo, la falta de temor a la palabra de Dios hace que el hombre sencillamente no escuche. La falta de temor es como una pérdida de la audición espiritual, de no escuchar la voz de Dios. Por eso los únicos que realmente se van a preparar para recibir al Mesías van a ser aquellos que tienen el temor de Dios. Amén. Temor de Dios. Y nosotros estamos llamados a tener el temor ¿de quién? De Dios. No miedo, porque nosotros no hacemos las cosas por miedo. Es como el que busca de Dios por miedo a condenarse. Ay, es que si no busco de Dios me condeno. No, uno no busca de Dios por miedo a condenarse. Uno busca de Él porque entiende que apartado de Dios nada puede hacer, que Él es el único que le brinda la salvación. Y yo le busco porque he entendido la gloria que me espera el día de mañana. Y yo quiero ser partícipe de esa gloria. Amén. Por tanto, yo disfruto de amar a Dios y de temerle a Él, porque no lo hago por miedo, sino porque de verdad me sujeto a su palabra, porque entiendo que al hacerlo, eso repercute para mí, ¿qué? Viene bien para mí. Es eso. Por eso la palabra dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios para cumplir y hacer conforme a todos estos mandamientos, todas estas bendiciones te alcanzarán. Cuando yo vivo conforme a los mandamientos, no lo hago por miedo al castigo, sino porque sé que eso vienen bendiciones ¿qué? Para mi vida. Amén. Vivir conforme a la palabra de Dios es una bendición para nuestra vida. Y eso lo había entendido Noé. Y por eso Noé, con temor, a pesar de no saber qué era lo que venía a ciencia cierta, porque no sabía en sí qué era eso que iba a suceder. Y es que nosotros no tenemos que entenderlo todo para poder o para aprender a temer a Dios. Yo no sé en realidad cómo va a hacer eso. Uno trata de imaginarse. A veces se le despierta a uno por allá el Spielberg que hay por dentro de uno, ¿no? Ese famoso hombre de ciencia ficción, ¿sí? Steven Spielberg, ¿no? Sí, uno, ¿cómo será eso? Que el Señor vendrá y en las nubes de su poder y tomará a sus escogidos. ¿Cómo va a ser eso? Y uno trata de imaginarse, pero como es algo que no hemos visto, que no se ha dado, pues es muy difícil. Sin embargo, a pesar que no lo he visto, lo tomo en mi corazón y sé que será una realidad. Amén. Así ni siquiera lo entienda cómo va a ser. Cuando el Señor nos tome, como dijo Él, ¿sí? Yo me iré, pero vendré otra vez, Juan 14, y los tomaré para mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Cuántos quieren estar con Él? ¿Cuántos quieren estar con Él? Para que donde yo esté, imagínense, ¿dónde está el Señor? En la gloria misma del Padre. Yo deseo eso, donde Él está. Él dijo: Padre, glorifícame con la gloria que tuve antes de que la creación fuese. Glorifícame con esa gloria que tuve contigo. Él estaba con el Padre, dice la palabra. Esa era su gloria. Es la gloria de Él, estar con el Padre. Y dice Él: para que donde yo esté, ustedes también estén. Yo anhelo eso. Yo quiero eso. ¿Cómo es eso? No sé. ¿Cómo es eso que voy a estar con Él? Él me va a tomar para sí mismo y vamos a estar con Él en el Padre. ¿Cómo es eso? Yo no lo entiendo. ¿Me hago entender lo que les digo? O sea, yo no sé cómo va a ser eso. Si alguien me pide, explique cómo hacer eso que vamos a estar en el Padre, pues trataré de explicarle. De pronto, de alguna forma, una vez mi esposa me dijo: ay, yo creo que eso va a ser como los muñequitos estos que se destapa uno, ahí adentro hay otro y adentro hay otro. No sé cómo se llaman esos muñequitos. Las muñecas rusas, esa. Yo no se la he visto, ¿sí? Que usted destapa una y adentro hay otra muñequita.
Y destapa y adentro, mi esposa me dice, ¿no será que es así? Yo le dije, pues tienes buena imaginación. Pero pues obviamente no le puedo decir si es que va a ser así, ¿sí? Pero vamos a estar con Él, pero tenemos la garantía que vamos, ¿qué? Nuestra alma. Obviamente no estamos hablando de este cuerpo, porque este cuerpo ¿a dónde irá? ¿Qué dice la Biblia? ¿A dónde debe ir el cuerpo? Este cuerpo animal, como lo dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo llama a este cuerpo carnal, lo llama cuerpo ¿qué? Animal, y lo llama cuerpo animal por su propia composición, porque es de esta naturaleza, de este mundo, cuerpo animal. Polvo vuelve al polvo. Este cuerpo se desintegrará. Aun cuando el Señor venga, este cuerpo se desintegrará y ahí vendrá lo que se llama nuestra transformación, en donde tendremos, como dice el apóstol Pablo, un nuevo cuerpo, pero ¿qué? Espiritual. Y Pablo dice, y marca la diferencia el apóstol Pablo, porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y dice Pablo, ahora por el momento llevamos la gloria del cuerpo animal, pero un día traeremos la gloria del celestial. Y así como tenemos este cuerpo, y gracias a Dios por este cuerpo, el cual hay que administrar. ¿Usted sí le da gracias a Dios por su cuerpo? ¿Y si lo está administrando? O se queja, no, mire este cuerpo que el Señor me dio. No, no se queje. No podemos ser inconformes. Hoy vivimos en una sociedad que constantemente está inconforme con su cuerpo. Haga ejercicios, tenga una buena alimentación. Empiece por cambiar su alimentación, empiece por cambiar sus hábitos, haga ejercicio, camine, tome bastante agua. Esas son cosas que la palabra nos insta a que debemos hacer. Darle un buen mantenimiento, un buen uso a nuestro cuerpo, sabiendo que es una bendición y que es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Alimento bien mi cuerpo, lo alimento sanamente, le doy bastantes verduras, ¿sí? Bastantes verduras. Dios de la gloria, ¿eh? ¿Sí? Eso sí, le digo salchipapas y estoy todo el mundo, amén, gloria a Dios. Fritos, todo, ¿ah? Sí, dele bastantes verduras. Y yo hablo esto con autoridad y pregúntale a mi esposa. Mi suegra está atrás, mi suegra sabe. Yo le he dicho, mi cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Yo para mí, lo primero por la mañana, que después de que me levanto, tomo 2 vasos de agua, me como una buena porción de fruta, ¿sí? Que es lo que hago, y de allí pues tomo el resto de los alimentos. Trato de comer bien al desayuno. Al almuerzo también trato de comer bien verduras, me gusta mucho el pescado, ¿sí? Entonces trato de comer eso. Y en la noche, ¿qué me como? Una fruta y un vaso de agua, ¿sí? Hago ejercicios, trato de sacar el tiempo, mínimo 45 minutos, 1 hora y media, 2 horas de ejercicio. Llevaba tiempo sin hacer ejercicio por la cirugía que me hicieron y me sentía, de verdad, uno empieza a sentirse mal. Y alguien dice, pastor, ¿por qué está hablando de eso? Porque eso es parte de la administración de nuestro cuerpo. Usted sabe que el año pasado, para finales de noviembre, me hicieron una cirugía en la pierna, lo cual me imposibilitaba hacer ejercicio. Yo estaba acostumbrado a hacer actividad cardíaca, ejercicio, y me sentía mal. Le doy gracias al Señor porque ya hace algunos días atrás pude empezar nuevamente ya mis ejercicios, ya con la rutina que pude decirle, decía, Señor, gracias. Cuánta falta me hacía, estaba súper oxidado, ¿sí? Y le doy gracias al Señor. Trato de hacer los ejercicios, no beber licores, no consumir estupefacientes, nada de eso, fumar. Aunque sí es bueno, una copita, ¿sí? Una copita de vino tinto, ¿sí? Un día de por medio, lunes, miércoles, viernes. Es muy bueno, ¿sí? Una copa. Pues digo copita porque es que algunos una copa y quieren y ya un jarrón, sí, de vino tinto. Es bueno. Obviamente es para la salud, la circulación sirve todo esto. De vino tinto, ¿sí? No de aguardiente. Todo eso es parte. Entonces nosotros tenemos que administrar nuestro cuerpo. Y nosotros administramos nuestro cuerpo
delante del Señor, camine. Si usted no puede hacer ejercicio, camine, acostúmbrese a caminar, camine. Ay, pero camine media hora, aunque sea una hora, trate de hacer algo, ¿sí? Que le sea provechoso. Trate de ejercitar su memoria, haga crucigramas o cosas. Por ejemplo, unas cosas mejores que hay es esforzar la mente. ¿Cómo lo hago yo? Aprendiendo nuevos idiomas. Eso es lo que estoy tratando de hacer ahora, ¿sí? Y me meto, ¿sí? Nuevos idiomas para ejercitar el cerebro. Leer mucho. Algo que a mí me gusta así es leer mucho. Le doy gracias al Señor eso. Yo me puedo quedar horas y horas y horas leyendo y leyendo, ¿sí? De pronto en lo que no he podido ser juicioso, que es lo que me falta, y les comento mi pecado, es en la cuestión del dormir, ¿sí? Porque por estar haciendo precisamente estudio, lectura y todo eso, me acostumbro y le es difícil a uno se acostumbra a acostarse a la 1, 2 de la mañana para levantarse temprano, bien temprano, entonces termina uno durmiendo 3, 4 horas muchas veces, y pues eso sí, ahí fallo, ¿para qué? Ahí, pero trataré de mejorarlo, ¿sí? Pero eso sí, yo, ahora de pronto es mi excusa, yo digo, yo por lo menos trasnocho haciendo algo productivo, pero hay gente que se trasnocha pegada al internet chateando, 1, 2, chateando, y yo, no, eso sí, no, ahí sí voy y me duermo. Por lo menos lo va a hacer algo productivo. Pero entonces nosotros tenemos que estar allí. Pero este cuerpo va a desaparecer. ¿Y vendrá el cuerpo qué? Espiritual. Es el cuerpo espiritual, dice la palabra. Entonces yo debo ponerme delante del Señor y sé que ese cuerpo espiritual va a tener mi alma y ahí voy a estar con el Señor. ¿Cómo va a ser eso? No lo sé. Pero hay una promesa de parte del Señor. Él lo dijo, creen en Dios, crean en mí, dijo el Señor. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en el eterno Dios, creador de los cielos y la tierra? Por tanto, crean también en Yeshua, su Hijo. Creen en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿A qué fue el Señor? ¿A preparar qué? No, morada no. ¿A preparar qué? Lugar, porque las moradas ¿qué? Ya están. A preparar lugar. Voy pues a preparar lugar para ustedes y vendré otra vez. Ahí está la promesa. Estamos advertidos. Pregunta, ¿fuimos advertidos que el Señor vendría otra vez, sí o no? La gente no puede decir, no, ay, nosotros no sabíamos. ¿Cómo así que el Señor iba a venir otra vez? Estamos advertidos. Y vendré otra vez y los tomaré para mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, a nosotros se nos han advertido. El Señor vino para advertir. También Él empezó a hablar de las señales. Habrá señales en el mundo. Y habló de las señales que se iban a dar antes de su regreso. Todo eso es parte de la advertencia que el Señor hace. El problema es que pasamos por alto la advertencia. Y por eso Él dice acá, advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor. Entonces, cuando yo soy advertido, debo de desarrollar en mi vida ¿qué? Temor. Preparó el arca en que su casa se salvase. ¿A qué estamos llamados? A preparar el arca en el que nuestra casa se va a salvar. Es nuestra responsabilidad como padres. Y es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Porque nuestros hijos luego ellos van a tener que también preparar ¿qué? Su barca para que sus hijos se salven. Y esto es una cadena que va de generación en generación. Pero si yo soy una persona que no tengo ningún compromiso con Dios y me importa lo que pase con mis hijos y me da lo mismo 8 que 80. Yo he conocido padres de familia que dicen, no, yo a mi hija, conozco una persona, yo a mi hija a mis hijos no les voy a enseñar nada de religión. Que cada uno, que cuando ellos ya sean adultos, ellos elijan lo que quieren hacer. Si quieren ser cristianos, católicos, budistas, si quieren ser ateos, si quieren ser lo que sean. Cada uno. Si yo no le doy una identidad a mis hijos, pues ellos van a terminar sin identidad.
Yo soy el que estoy llamado a enseñarle. Ahora, eso lo hago únicamente si yo estoy convencido de esta verdad. Si yo estoy convencido que la palabra es verdad y que hay Dios verdaderamente, creador de los cielos y la tierra, y que mandó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si yo creo esa verdad, pues yo estoy interesado en preparar a mi hija en esa verdad. Pero como no tengo ningún temor de la verdad de Dios, pues ¿qué le voy a dar a mi hijo o a mi hija? Y que verán, cada uno escoja. Cuando mi obligación y mi deber es preparar ¿a quién? A mis hijos, para que luego ellos preparen a sus hijos. Y eso se convierte en una cadena de bendición, de generación en generación. Y con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, por la fe que tuvo Noé, ¿condenó a quién? ¿Condenó a quién? Al mundo. Y fue hecho heredero de justicia, de la justicia que viene, ¿por qué? Por la fe. Mire que él creyó, como Noé creyó, le creyó al Señor. Lamentablemente el mundo que no creía tuvo que recibir las consecuencias de la tragedia, de lo que iba a venir. Para ese entonces, el diluvio. Pero déjeme decirle que eso que nosotros llamamos diluvio, esa tragedia o esa situación tan terrible que se dio para aquel entonces, no es nada comparable con el juicio de Dios que vendrá. ¿Y sabe por qué el juicio de Dios va a ser mayor? Sencillo. Porque para el tiempo de Noé no se había manifestado la gracia de Dios. No se había manifestado la gloria salvadora. ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. Pero esta generación es de la generación que vive después de esa gloria, de esa gracia. Por tanto, no puede ser el mismo juicio para las personas o para el mundo que vivió antes del Mesías que después del Mesías. Por eso, el mismo Señor lo confirmaba y decía: si estas cosas se hubieran hecho en medio de aquellas regiones, ¿sí?, que antes fueron castigadas, hubieran glorificado a Dios, decía el Señor cuando hacía sus señales y no creían en Él. Por eso el Señor dijo, por eso el castigo para Sodoma y Gomorra será algo realmente insignificante frente al castigo que vendrá para aquellos que desprecian al Hijo de Dios. Por eso la palabra advierte: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas, nos ha hablado hoy por medio de su Hijo. Anteriormente se les juzgaba de acuerdo a la palabra que daban los profetas. Pero es que aquí no ha venido a hablarnos un mero profeta. Aquí ya nos ha hablado ¿quién? El Hijo de Dios. El mismo Dios envió a su Hijo para traer testimonio de vida. Entonces dice acá que con la actitud de Noé, pues el mundo se condenó por eso, porque no quisieron atender y por eso vino la maldición. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Miren, es una justicia que viene ¿por qué? Por la fe. Y nosotros debemos entender entonces que una de las cosas por las que vivía Noé era por medio de ¿qué? De la fe. ¿Cuáles eran las características de Noé? La fe, el temor y la fe. Es que la fe en el eterno Dios, ¿sí?, va desarrollando ¿qué? Ese temor en nosotros. Va desarrollando el temor en vivir. El temor es vivir conforme a lo que dice su palabra, conforme a lo que dicen sus mandamientos. Eso es temor de Dios. ¿Cuándo tenemos temor de Dios? Cuando vivimos conforme a ¿qué? A sus mandamientos. Una persona que vive conforme al mandamiento, a la palabra de Dios, es una persona que se dice que tiene ¿qué? Temor de Dios. Esa es una persona que tiene temor de Dios. Y ese temor obviamente se desarrolla por medio de la fe. Y por eso nosotros necesitamos tener esa fe gloriosa. Esa fe que permite que nosotros nos tomemos aún de las cosas que no vemos. Por eso vayamos un momento a Hebreos capítulo 10, versículo 35.
Pero vamos a hacer un ejercicio. Lo vamos a leer de corrido. Vamos a pasar incluso al capítulo 11 sin ver capítulos ni versículos. ¿Ok? Recuerde que cuando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, el apóstol Juan y cada uno de los que escribieron los escritos del Nuevo Testamento, ellos no usaron capítulos ni versículos. Esto se dio posteriormente, pues como para que uno tratara de entender mejor las escrituras, pero a veces eso es nocivo, porque la gente entonces le gusta tomar solamente que el versiculito y lo saca de allí, del contexto. Entonces vamos a leer desde Hebreos 10:35 en adelante, pasando al 11 de una vez, pero sin ver el capítulo ni el versículo, ¿ok? Es decir, el número. Dice el versículo 10:35 en adelante, dice: no pierdan su confianza, la cual lleva consigo gran recompensa, pues ustedes necesitan perseverancia para que puedan hacer la voluntad de Dios y obtengan así la promesa. Pues todavía un poco, solo un poco de tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el que es justo mío, por fe vivirá. Sin embargo, el que retrocede, mi alma no se agradará en él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Ciertamente la fe es la confianza de las cosas del que esperamos, la convicción de las obras del que no se ve. Y lo es, pues por ella dieron testimonio nuestros ancestros. Por lo general definimos la fe como ¿qué? Uno le dice a la gente, ¿qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, eso está bien, esa definición. No voy a decir que está errada, ¿sí? Porque comúnmente así está en Hebreos 11:1. Fe, la certeza de lo que se ve, la convicción. Después la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera, ¿sí? Sin embargo, si ustedes escucharon la lectura que yo hice, que es una traducción que yo les hago del texto griego, dice: ciertamente la fe es la confianza de las cosas del que esperamos, de aquel que esperamos, la convicción de las obras del que no se ve. Y lo es, pues por ella dieron testimonio nuestros ancestros. Por eso los versículos antes dicen: pero el que es justo mío, por fe vivirá. Sin embargo, el que retrocede, mi alma no se agradará en él. Y dice: y nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino los que tenemos fe. ¿Para qué? Mire, ya nos está diciendo, ¿para qué la fe? Preservación del alma. O sea, la fe no es para estar pidiendo lo que nosotros queremos. Señor, yo quiero el carro del año, el último carro. Ahora tengo fe. Le pongo fe, ahora toco este carro y todo lo que pisare la planta de mis pies será mío. En estos días vi por Facebook a una persona, ¿sí?, que estaba al lado de una camioneta y le estaba poniendo la mano y decía, como está escrito, todo lo que tocare, ¿sí?, será herencia y posesión mía. Estaba sobre una camioneta, ¿no? Y la gente, amén, amén, así es, gloria a Dios, usando la fe para eso, ¿no? Ahora tengo fe. Yo he visto una vez me di cuenta de alguien, ya que lo dice por acá, escuché que lo dijeron, y eso lo vi yo, ¿sí? Porque no me lo contaron, sino que lo vi, es una costumbre, a una persona que vio un carro, pero una cosa, y empezó a darle vueltas al carro. Sí, no, las 7 vueltas para reclamarlo por fe, ¿sí? Le estaban dando vueltas al carro, y que 7 vueltas, las 7 vueltas de la fe, que para reclamar el carro. Cuando la fe es ¿para qué? ¿Para qué? Preservación del alma. Pero si nos vamos uno más atrás, dice acá, pues ustedes necesitan perseverancia para que puedan hacer la voluntad de Dios y obtengan así la promesa. ¿Cuándo nosotros obtendremos la promesa?
cuando hagamos la voluntad de Dios. ¿Y de qué se trata la promesa? Ahí siga leyendo. Pues todavía un poco, solo un poco de tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿De qué se trata la promesa? Del que ha de venir vendrá y no tardará. ¿De qué se trata la promesa? Del que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuántos creen en esa promesa? El que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Y quién es ese? El carro que estoy esperando, pastor. No. ¿Quién es ese? Yeshua Mesías. Vendré otra vez. Sí, Él vendrá y no tardará. Solo un poco de tiempo. Un poco de tiempo para el cumplimiento de la promesa del que ha de venir, vendrá. Amén. El que ha de venir, vendrá. De eso se trata la promesa. Y para muchos, ¿esa es la promesa? Ay, o sea que mi Mercedes-Benz, mi casa de lujo, mi cuenta bancaria, ¿qué pasó? Trabaje duro, esfuércese, haga buenos negocios en el nombre del Señor. Ahora, si dice la palabra, acontecerá que si haces conforme a todos estos mandamientos, estas bendiciones te alcanzarán. Viva y haga conforme a la palabra de Dios los mandamientos y será bendecido y prosperado. Pero la fe es para obtener la promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? El que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuál es la promesa? El que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Su promesa Él la cumple. Sus promesas son sí y amén. Él cumplirá esa promesa en específico. Ahora, cuando nosotros caminamos el Señor, hay bendición, eso sí. O sea, yo no estoy desanimando a la gente. Cuando uno camina el Señor, hay bendición. La obra de su trabajo es prosperada. Acá yo tengo el testimonio de muchos que les conocí cuando llegaron a la congregación. Venían, Dios mío santo, en una condición bastante complicada, y hoy los veo bendecidos y yo, wow, Señor, gracias, Señor, porque tus palabras se están cumpliendo sobre él. Sí, tu bendición, sí, eso es. Y les doy gracias al Señor y quiero que todos ustedes sean prosperados. Pero la prosperidad viene como resultado ¿de qué? De vivir y hacer conforme a lo que dicen los mandamientos, de trabajar arduamente, de no ser perezosos, como dice la Biblia. El perezoso desea y nada alcanza. El perezoso le pasa, ay, cómo me gustaría tener un carro de esos. ¿Y qué está haciendo para conseguirlo? No, pues durmiendo. Siga durmiendo, siga soñando. ¿Sí? Soñando, me va a quedar soñando. Si la persona trabaja y trabaja con ahínco y le pide al Señor sabiduría y le pide al Señor y haga las cosas bien, correctamente, pues eso empieza a verse reflejado. ¿Sí? Y hay que trabajar y prepararse. Y mientras usted más se prepara, pues más oportunidades va a tener también, obviamente. Y dice acá, ciertamente la fe es la confianza de las cosas del que esperamos, no las cosas que esperamos, del que esperamos. La convicción de las obras del que no se ve. Yo creo a las obras de aquel que no veo. Aunque no le veo, le creo. Aunque no lo veo, espero en él. Aunque no le veo, sé que vendrá. Aunque no lo veo, estaré firme en él. Aunque no lo veo, tengo confianza en él. Aunque no lo veo, me aferro a él con toda mi fe. Y nada me va a mover. Eso fue lo que hizo Noé. Él no sabía lo que iba a venir. No tenía ni idea.
Pero la fe es la que le permite a uno ver esa gloria de Dios. Es que la fe es como los ojos espirituales del creyente. El impío no puede ver las cosas, por eso para él estas cosas son ¿qué? Locura, ¿sí? Es como que alguien empieza a decir, ay, veo una multitud de gente allí. Y uno, ¿pero dónde? Ahí están, mire, usted ¿pero dónde? Pues para uno esa persona estaría ¿qué? Loca. Porque pues uno, ¿cómo así? Yo no veo a nadie allí. Sí, ahí están, mire, ¿dónde? Por la fe empezamos a ver el mundo espiritual. Eso fue lo que le pasó al siervo de Eliseo. Dice la Biblia que vinieron el ejército sirio, vino para atacar la casa de Eliseo, porque el rey mandó expresamente a que lo atacaran, porque cada vez que el rey sirio hacía un plan para atacar a Israel, Eliseo ya lo sabía. Entonces Eliseo le decía al rey de Israel, mire, los sirios van a hacer esto. Entonces cada vez que los sirios caían al ataque, ya Israel estaba preparado y no podían. Y tanto así que el rey sirio se desesperó, dijo, ¿quién es el infiltrado? ¿Cómo se dice? ¿Quién es el qué? El espía, el soplón, ¿no? ¿Quién es el que está aquí? Que cada vez que voy a atacar al rey de Siria, al rey de Israel, perdón, ya sabe los planes. ¿Quién es? Y todos con miedo allí, hasta que un siervo dijo, Señor, permítame, yo le explico, es que en Israel hay un hombre que tiene el Espíritu de Dios, y todos los planes que llegan al corazón del rey, Dios se los revela a él. Imagínense. Y le digo, ¿cómo se llama ese hombre? Eliseo, vayan por él. Ahora, ya Eliseo sabían que iban por él, ¿no? ¿Sí? Y de repente está el criado ahí de Eliseo, está haciendo sus quehaceres ahí en la casa del profeta Eliseo, cuando de repente empieza a ver una cantidad de gente de ejército que rodeaba la casa. Y él allí haciendo sus quehaceres y quedó, ¡oh! Y fue, rey mío, señor mío, le dijo, perdona, a Eliseo, señor mío, mira la cantidad de ejército que hay. Ay de nosotros, somos hombres muertos. No, ya se declaró muerto. Ya. Somos hombres muertos. Y Eliseo le dijo, tranquilo, que más son los que hay con nosotros que con ellos. Y yo creo que el criado miraba, ¿cómo así? Oye, Lucas, la gente, ¿cómo así? Sí, pero es que solamente estamos los dos. Todo un ejército nos rodea, y ¿cómo así que son más? ¿Y qué hizo Eliseo? Oró, dice, Señor, abre los ojos de este siervo para que vea. Y cuando fueron abiertos sus ojos espirituales, pudo ver alrededor un gran y poderoso ejército de ángeles que les rodeaba y que estaban con ellos. Más son los que hay con nosotros. Por eso el mundo espiritual, ¿sí?, debe desarrollarse en nosotros, porque por la fe es que aprendemos a ver las cosas que Dios quiere que veamos, no la que nosotros queremos, no la que nosotros le queremos imponer a Dios. Porque es que muchas veces queremos ver es lo que yo quiero, lo que a mí me parece. No, es lo que Dios ha determinado. Y cuando yo aprendo a moverme en la fe de Dios, aunque no lo vea, lo creo, porque por los ojos espirituales, por la fe, ya lo he visto. Por eso, aunque nosotros no le vemos, le esperamos. Confiamos en sus obras. Amén. La fe, la certeza en las obras de aquel que no vemos. Yo tengo la certeza de las obras de aquel que no veo. Aunque no le veo, tengo la certeza. Y eso es la fe. Y por eso, al igual que Noé, nosotros tenemos que aprender a depender de la fe. Pero aquella fe que ve lo que Dios quiere que veamos. ¿Qué quería Dios que viera Noé? Su salvación. Que viera la gloria de Dios en su casa. Aunque Noé no había experimentado lo que iba a venir, y aunque para él era difícil asimilarlo en su mente, humanamente era muy difícil entender qué es lo que el Señor va a hacer. No lo entiendo.
no lo conocía, no lo veía, pero por esa fe, con temor, preparó el arca. Todo lo preparó a fin de que su casa se salvara. Entonces, cuando nosotros desarrollamos la verdadera fe, una fe como la que tuvo ¿quién? Noé, es cuando podemos empezar a prepararnos, a preparar el arca, a preparar nuestra vida, a preparar nuestra familia, en la espera de aquel que no vemos, pero con la certeza que vendrá. Amén. ¿Cuántos tienen la certeza que Él vendrá? ¿Cuántos tienen la certeza que Él vendrá? Eso es la fe. Y por eso dice allí, ¿sí? Ciertamente la fe, la confianza de las cosas del que esperamos, la convicción de las obras del que no se ve. Y lo es, pues por ella dieron testimonio nuestros ancestros. Y empieza hablando luego y después pasa a hablar ¿de quién? De Noé. Porque cuando usted lee acerca de estos héroes de la fe, uno de los primeros que encabeza la lista, ¿quién fue? Noé. ¿Sí? Noé. Por tanto, nosotros estamos llamados, mis amados, en un tiempo tal como el que estamos viviendo, en la proximidad del regreso de nuestro Mesías, del cumplimiento de su palabra, estamos llamados a vivir esa genuina fe. Hoy se ha corrompido la fe y se usa la fe de manera ilegítima. Se usa la fe solamente para la conveniencia personal. Se usa la fe para alcanzar los logros y las metas materiales. Pero parece que no estamos usando la fe para lo que es preservación de nuestras almas. ¿Por qué? Con esto finalizo. Preservó, logró salvar entonces Noé su vida y a su casa por la fe. Porque la fe es ¿para qué? Preservación del alma. No solo preservó la de él, sino la de toda su familia. Cuando se levantan hombres, y ahí también van incluidas mujeres, hombres y mujeres con esa fe genuina, con esa fe que sabe esperar en el que no se ve, pero sabe y tiene confianza en él, cuando se levantan con esa fe, es cuando se puede preservar el alma. Y se necesitan hombres y mujeres que se levanten en esa misma condición de fe en las que se levantaron los antiguos. ¿Cuántos se quieren levantar con esa fe? Una fe genuina en el Señor. Amén. Coloquémonos de pies, por favor, en esta mañana.